Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Sí, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, 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 quiero ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo cuentan que les va la vida? Eh, Acá estamos con Nati también.
después vamos a, ahora ya, no te preocupes, Nati, que ya estoy yo solo en la pantalla, así que podés relajarte, tomate un cafecito, aprovechar, después te vamos a volver a... Pero no, tomate un café, ahí está todo. ¿Qué dicen? Bueno, vamos saludando acá a la gente que va entrando por el chat, no que va entrando acá. Acá entró Nati así, como lámpago, pero estuvo antes. Buenos días, Claudio, quiere decir, Coca. Buen día, Claudio, Pepe, Sofi, Nati. Sofi está todavía a 1000 con sus exámenes, pobre, así que nosotros tres estamos acá. Graciela también, buenos días, ¿qué tal? Moni, mi señora desde Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Moni? Coca dice, ya se oye bien. Marta desde México, ¿qué tal, Marta? Dice que se escucha con cierto eco, no sé, Pepe, eso. No sé, vamos a ver si es un problema técnico, pero bueno, aquí estamos dispuestos a este nuevo ciclo, este nuevo ciclo de desayunos, que espero sea del interés, que capte el interés y la participación de ustedes. Creo que es un tema muy, muy apasionante, si se puede decir, el tema de las religiones y la fe cristiana ante la religión, ¿no? Así que mientras van entrando, yo te pido, Pepe, por favor, que pongas la portada, la primera imagen, que es la portada, la presentación. Así introducimos simplemente como un primer paso el tema. Se conectó mientras tanto. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Sí, este es un poco el ícono que nos va a acompañar durante este ciclo de charlas, el cristianismo, por supuesto simbolizado por la cruz, rodeado por todas estas religiones, algunas de las cuales puede ser que nos resulten totalmente extrañas a nosotros. Elegí las religiones que son más representativas, algunas no son tan conocidas, pero son tal vez aquellas que tienen mayor proyección o cantidad de fieles. Y nuestra gran pregunta en estos desayunos es cómo relacionar, cómo ir al encuentro, cómo discernir tanto el tema de la identidad de las religiones, nos vamos a preguntar, simplemente estoy presentando un camino que no sabemos cuántos jueves vamos a recorrer, eso también depende de ustedes, del interés de ustedes, pero los temas que vamos a ir transitando es, primero, ¿qué significa el hecho religioso? ¿Qué es una religión? ¿No? Porque tenemos que empezar por lo básico. ¿Qué es una religión? ¿Qué es una deformación de una religión? Después empezar más en el tema y preguntar, bueno, ¿son todas las religiones iguales? Algo que está muy de moda, ¿no? ¿Todas las religiones son caminos posibles hacia Dios? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales para que una religión pueda considerarse cristiana? ¿Qué originalidad aportó la revelación judeo-cristiana, si es que aportó alguna? ¿Y cuál es la singularidad del cristianismo que nosotros estamos reivindicando frente a estas religiones, ¿no? Y los rasgos fundamentales de cada una de estas religiones, sus luces y sus sombras según la fe cristiana, por supuesto. Es decir, qué elementos rescatables podemos señalar y qué aspectos incompatibles con la fe podemos descubrir. Es decir, no es una recorrida neutra por las religiones, sino desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Eso lo dejamos claro desde el principio. Vamos a tratar de, digamos, cuando tratemos el tema, valga la redundancia, no me sale un sinónimo, vamos a considerar estas religiones con mucho respeto, pero sin borrar
lo que es las diferencias, las grandes diferencias que hay entre las religiones, junto con los elementos que se pueden rescatar y que especialmente el Vaticano II y Juan Pablo II así lo han hecho. Mientras tanto, Fernando, no sé si dije, ya se comunicó. Bueno, Nati, vos cuando quieras participar. ¿Me escuchan? ¿Se audio? Sí, sí, pero no solamente te van a escuchar, todo esto está para que te enfoquen, o sea, si necesitas decir algo, y sí, bueno, no, depende también, es tu libertad, no te vamos a acá no encadenamos a nadie, acá... No apareciste, no, todavía no te... únicamente cuando vos digas que querés aportarte, ahí te aparece con la pantalla partida y todo. Pero... Simplemente me parece que me encanta el tema, así que tengo varias preguntas para hacerte. Bueno, así que... de eso se trata, ir haciendo las preguntas. Entonces, bien, por las dudas, yo no sé aquí si está bien esto, porque hay veces que no me aparece y no quisiera dejar de saludar a la gente. Mientras tanto, vamos introduciendo de a pasitos, digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que el tema de las religiones es verdaderamente muy compleja, ¿no? Hay una historia que se remonta a muchos siglos en el pasado. Pepe, si podés poner la de línea de tiempo, la línea temporal de las diferentes religiones. Esto es simplemente una primera presentación del tema, una primera presentación global. Lo que primero que quiero hacer es una presentación global para un poco meternos en el contexto. Antes de decir qué es, gracias Pepe, exactamente. Hay religiones, si ustedes ven ahí en el diagrama que está compartido, hay religiones que tienen un origen muy difuso, por eso en el comienzo está como medio transparente, como borroneado, porque no hay un fundador concreto con una fecha concreta. Lo mismo, o sea, sí, el taoísmo, sí, el budismo, sí, por supuesto, el cristianismo con Jesús. El judaísmo también se remonta a los primeros patriarcas y no hay tampoco una fecha de fundación explícita, es un proceso largo. Por eso es que tenemos en eso, el Islam, por supuesto, también tiene una fecha concreta, no así el sintoísmo, el sijismo, el bajaísmo, como mejor se pronuncia, también tiene una fecha concreta. Entonces, lo que vemos acá simplemente en esta primera presentación es que algunas de estas religiones se remontan a tiempos muy antiguos y que no tienen una fecha definida, y otras en realidad tienen un fundador con una fecha muy definida. Pero en todos los casos, siempre estamos hablando de religiones que aproximadamente la más antigua aparecieron hace más que hace 4.000 años, porque las más antiguas, el hinduismo, después de él, el hinduismo, el judaísmo, se remontan más o menos hace 4.000 años o más de historia. Ahí tenemos todas, vemos que algunas son más modernas, el taoísmo y el budismo, por ejemplo, son relativamente modernas, el Islam, por supuesto, ya en nuestra época, y después el sintoísmo, el sijismo, el bajaísmo, después vamos a ir viendo. Pero esto es lo que quiero presentar ahora, es un panorama para ir metiéndonos en el tema. Vamos a acompañar esto, en esta breve presentación, con un atlas. Por favor, Pepe, si me puedes poner el atlas, para ver la distribución de estas, o la mayoría de estas religiones alrededor del mundo. Como una introducción antes de ponernos a hablar sobre el hecho religioso en sí mismo. Gracias, Pepe.
no está muy... fíjense, si bien no es es una imagen creo suficientemente clara, no es del todo, traté de procesar lo mejor posible lo que había disponible. El cristianismo, si lo tomamos en cuenta en su globalidad, es decir, incluidos los católicos, los protestantes y los ortodoxos, es la religión con mayor cantidad de adeptos en el mundo, con un 38%. Si tomamos por separado, católicos 14, protestantes 13, ortodoxos 11, ahí ven los países donde hay mayor presencia de cada una de estas denominaciones. Obviamente Rusia, los ortodoxos, los países nórdicos, Inglaterra, si consideramos también al anglicanismo, y Estados Unidos, los católicos especialmente en América, Europa en parte, Canadá y África, que es un gran movimiento. Tenemos como segunda gran religión, si consideramos, decíamos, el cristianismo como la primera globalmente, el Islam tiene una gran presencia también con el 37% de, entre todas las religiones, ¿no? Un 37% con una muy fuerte presencia, como saben ustedes, en el norte de África, en todo lo que es el Asia Menor. Ya vamos a ir viendo también el Medio Oriente, por supuesto. Ya vamos a ir viendo estas diferentes religiones. El budismo, con una gran presencia especialmente en China, el hinduismo, con una presencia en India, si bien el budismo también surgió en la India. Después el sintoísmo, que es una religión prácticamente de Japón. Y bueno, hay también una pequeña colonia hindú en el norte, en las Guayabas, ahí en el norte de América del Sur, ¿no? Bien, gracias, Pepe. Esto es simplemente una especie de gran pantallazo de introducción para mostrar la riqueza y la cantidad de religiones que incluso hoy en día existen. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es sobre el hecho religioso en sí mismo, porque vamos a empezar a hablar de religiones, pero en el fondo, sí, todos decimos sabemos lo que es la religión. ¿Realmente sabemos lo que es la religión y qué diferencia hay entre una religión y una superstición, por ejemplo, o una secta? Por eso que nos interesa antes que nada tratar de definir brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de religión, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que el hombre contemporáneo, aún siendo ateo, tiene una sed de sentido que no puede ocultar, o que si oculta lo tiene que hacer debajo de toneladas de distracción, de alienación, pero siempre como que surge una y otra vez esa pregunta por el sentido, ¿no? Surge a través de experiencias como la insatisfacción, la angustia existencial de los logros que no alcanza a concretar, o ante experiencias de la belleza, de la naturaleza, o ante la experiencia del amor. Surge siempre una pregunta por algo más allá de esa experiencia concreta, tanto del dolor o del amor, para poner dos grandes experiencias humanas. Entonces, lo que podemos decir a partir de esto es que el hombre es un animal religioso, porque es el único que se pregunta por estas grandes cuestiones. No puede evitar preguntarse, a menos que se llene de ruido, se llene de alienación, por estas grandes cuestiones. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la esencia de una experiencia religiosa? ¿Qué pasa con una persona que da cauce a esa sed que tiene y empieza a tener
experiencia de una religión, una experiencia religiosa. Empezamos por la etimología. Religión viene de la palabra religare, es una palabra en latín, que significa volver a unir, religar. ¿Qué quiere decir volver a unir? Volverme a encontrar con mi origen, el origen en el sentido del sentido de mi vida. Me religo con aquello que es el origen, la raíz por la cual me estoy preguntando sobre el sentido de mi vida. Eso significa religión, religarse. Y lo que podemos decir como trazos, esto no es una definición, digamos, matemática, sino son descripciones, para ir acercándonos a lo que significa la religión, es que se trata, hay un gran teórico, Rudolf Otto, que a mediados, principios del siglo XX la definió muy bien, decía que es encontrarse con una experiencia de un misterio tremendo y fascinante. Ya vamos a explicar lo que significa eso, ¿no? Encontrarse con un misterio tremendo y fascinante. Mientras tanto, vamos a seguir saludando a los que se conectan. Bueno, Belén, ¿qué tal? Belén, buenos días. Claudio, Pepe, Nati, Sofi, todos los participantes. Sofi se ganó el lugar ya de honor. Puede descansar tranquila porque ya tiene el sitial reservado, aunque no pueda estar. Marta dice, la religión es la necesidad del ser humano de creer en un ser superior para pedir su protección. Sí, sí, vamos a ver justamente eso, Marta. Sí, sí, es uno de los rasgos. Vamos a ir viéndolo. Hay que hablar pausado y funciona. Bueno, Coca, vamos a tomar el consejo de Coca. Parece que estamos hablando un poco rápido. Vos estás hablando. Bueno, pero vos estás comentando. Bueno, pero ella... bueno, no, pero vos cuando te rías, reíte con carcajadas pausadas, así también se nota que te estás riendo. No, eso es ironía. No, está bien, Coca, gracias. Vos sabés, Coca, que siempre nos reímos juntos con vos, así que... Marianela, buenos días, Marianela. No me acuerdo si ya has participado, discúlpame mi pésima memoria, pero bueno. Entonces, decíamos esto de esta descripción un poco extraña de este misterio tremendo y fascinante. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, primero, misterio. Ya hemos dicho otras veces la riqueza de lo que significa la palabra misterio. Misterio es muy diferente que problema. Un problema para un ser humano es algo que se enfrenta el ser humano, nosotros cotidianamente, nos enfrentamos con un problema y tratamos de resolverlo o lo dejamos para poder resolverlo el día de mañana. Es algo que puede resolverse, es algo que está a nuestra altura o va a estar a nuestra altura en algún momento. Por eso es un problema, es algo que de alguna manera podemos pilotear. Un misterio, en contraposición, es algo que nos excede, es algo que no podemos manipular, es algo que está siempre más allá de nuestra comprensión, de nuestras posibilidades, y que de alguna manera habla de una cierta limitación que tenemos frente a ese misterio, de no poder explicarlo del todo. Se nos escapa, no podemos terminar de explicarlo, domesticarlo. Un misterio bien al alcance nuestro es el misterio del mal. Sin duda es un misterio. ¿Por qué? Porque no, por más que querramos, resisten las explicaciones totalmente racionales. Siempre hay algo que queda ahí flotando. Lo mismo podemos hablar del misterio del amor, ¿no? En este caso, misterio es el encuentro con alguien que es absolutamente otro. ¿Qué significa esto de absolutamente otro?
alguien que no tiene nada que ver con nuestra experiencia cotidiana, que escapa a nuestra experiencia cotidiana. Por supuesto que decimos que el encuentro con Dios es un encuentro personal, pero no es lo mismo que un encuentro personal como podemos tener con un amigo, con un hijo, con un hermano. Es alguien que es radicalmente diferente a todas las experiencias de encuentros personales que nosotros podamos entablar en nuestra vida. Por eso es un encuentro con alguien que es totalmente diferente a cualquiera de los otros, de los tú que me puedo encontrar. Por eso es el absolutamente otro. Está, vamos a ver, absolutamente distante de todo lo que podemos comparar. Y ahí vamos a desglosar estas dos palabritas extrañas, que es esto de tremendo y fascinante. Son dos expresiones que vamos a analizar, parece que se contrapusieran, pero se complementan. Vamos a ver. Por un lado, ¿qué es esto de la experiencia de lo tremendo? Este encuentro con ese otro, absolutamente ajeno a nuestra experiencia, es alguien incomparablemente más grande y poderoso que yo. El primer rasgo de esta experiencia religiosa es encontrarme con alguien que es infinitamente más grande que yo. No puedo abarcarlo, no es un igual, todo lo contrario, me excede. Y noto ante este encuentro mi total insignificancia. Entonces, hay como una especie de tendencia, bueno, me escapo, tengo miedo, tremendo en el sentido que me impacta, me da miedo, me da incertidumbre. Si me encuentro con alguien que es tan absolutamente mayor, es como que tengo una tendencia a querer escaparme, a querer huir de esa amenaza porque yo no puedo competir contra él. Si es que se tratara de eso. Pero justamente, en lugar de paralizarme, puedo abrirme a una experiencia de reconocimiento de mi condición de criatura, de mi condición creada, y que hay alguien que me está dando el ser de una manera soberana, de una manera gratuita. Es decir, esta experiencia de lo tremendo no necesariamente tenga por qué hacerme escapar, sino que procesándolo puede convertirse en una experiencia de reconocimiento de que yo soy apenas una criatura en sus brazos. Vamos a ver, ahora soy un diamante de 5 quilates. Ah, Coca está diciendo, no sé, a ver, vamos a ver, tengo más autoridad. Bueno, Coca, entonces vamos a tener que llamarte como panelista, porque ya tenemos que asumir esa autoridad. Y Belén dice, te lo mereces, Coca. Siempre Belén, ojo, Belén y Coca siempre están conspirando contra nosotros. Decíamos, por un lado está esta experiencia de lo infinitamente distante que está este Dios de nosotros, pero además tenemos otra experiencia que se complementa, que es la experiencia de que ese absolutamente otro nos causa fascinación. Al mismo tiempo que queremos escaparnos, porque es demasiado grande para entenderlo, para entablar relación, nos fascina, nos atrae. Estoy diciendo entonces que en la experiencia religiosa se juntan estos dos sentimientos aparentemente contrapuestos. Por un lado queremos escaparnos y por otro lado nos atrae. Nos atrae porque percibimos que ese otro es un ser bondadoso,
es un ser que quiere mi bien, que quiere entablar una amistad conmigo, y que es la fuente de mi salvación. De alguna manera, esas dos experiencias están presentes en todas las religiones, por lo menos en las religiones monoteístas, pero también diría algunas de las religiones politeístas también tienen esta experiencia de ambos sentimientos al mismo tiempo. No sé si se entiende mi descripción, pero ya en el corazón de la experiencia religiosa están estos sentimientos encontrados. Por un lado, entonces, tomado en clave de una actitud religiosa sana, una experiencia de reconocimiento. Reconozco que soy una criatura en sus brazos y me abandono totalmente a su soberanía. Y por otro lado, esa fascinación que siento porque percibo que es la fuente de mi salvación, que se trata de un ser bondadoso que quiere mi bien. Entonces, resumiendo, podemos decir que hay un factor constante en estas grandes religiones, que por un lado percibimos que ese Dios, ese absoluto, para no ponerle todavía un nombre, es creador, mantiene el mundo, interviene en el mundo, es eterno, es invisible porque obviamente no tengo contacto con él como tengo contacto con otra criatura. Es omnisciente, sabe respecto de mí, de mi destino, quiere mi bien, es providente, me acompaña, y al mismo tiempo lo percibo como un padre bondadoso que quiere mi salvación y por eso también es el responsable de un orden moral, de un orden ético que me hace crecer y que me plantea ciertas exigencias. Esto, en muy resumida cuenta, es lo que significa esa experiencia religiosa. No sé si hay algún comentario al respecto, tal vez sea el momento de que Nati participe después de resolver, no sé, un problema técnico. Antes voy a decir que Belén dice, Claudio, conspirar jamás. Respecto a Coca, siempre. Respeto a Coca siempre, perdón, respeto a Coca siempre. Está bien, era un chiste. Pero bueno, se potencia mutuamente y está muy bueno que sea así. Nati, vos querías preguntar algo. Sí, bueno, quería agradecer a Coca también el comentario de que hablemos más lento, eso me aplica muy bien a mí, mira. Yo hablo rápido. No sé todo, sí, no Lo sé. encargado a Claudio, pero en realidad yo hablo muy rápido. No, y el tema de la importancia de esto que mencionaba, de que, o sea, cómo la necesidad del ser humano de buscar explicaciones a las cosas que no llegamos a entender, ¿no? Ah, no apareces. ¿No? Ah, ahí sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Igual en un rato se mueve, ya te digo. Así que bueno. No, y buscar, lo que decía Claudio, buscar explicaciones a las cosas que no entendemos, ¿no? El ser humano cuando vino a la Tierra, ya el mundo estaba creando, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que no vamos a comprender, digamos, ese es el gran misterio que hablaba Claudio, porque justamente vinimos a algo que ya estaba preparado, digamos, ¿no? Entonces, por más inteligencia que tengamos, vamos a descubrir lo que Dios quiera que descubramos. Y esto me hacía reflexionar de cómo fue evolucionando el tema de las religiones también, ¿no? Con esto de los distintos dioses, que a través de muchos años, durante toda la evolución podían comer con eso, con la lluvia. Entonces digo, cómo el ser humano desde siempre vamos buscando una respuesta. Y lo podemos ver también con todas estas cosas que están pasando alternativamente, ¿no? Con estos, bueno, después Claudio va a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero todas estas líneas de fe, entre comillas,
que la persona se va adhiriendo, que son como las nuevas oportunidades, como decíamos también la New Age en su momento, y algunas cosas, el Reiki y un montón de cosas, que justamente van buscando responder unas dudas que tenemos dentro nuestro. Y después tenía una pregunta, que por ahí me adelanto un cachito, así que no sé si la queremos responder No, ahora. bueno, preguntame Y tal. y yo la piloteo, vamos a ver. No, que en un momento están las religiones y están las sectas, ¿no? Y bueno, el tema de las religiones y las sectas, si nosotros somos separados, los cristianos, del judaísmo, seríamos una secta en realidad, porque es una separación de una religión madre, ¿no? Está bien, buena pregunta, sí. En mis opciones elegí dejar de lado el tema de las sectas porque es un tema totalmente aparte. Pero, ¿sabés, Nati? Hay una definición bastante descriptiva que nos aclara un poco, creo, el tema de las sectas. Nosotros no seríamos una secta respecto del judaísmo como las grandes religiones que acabo de mencionar tampoco son sectas en nuestra consideración. ¿Por qué? Hay algunos rasgos característicos de las sectas que hacen justamente que se consideren como tales. ¿Cuáles son esos rasgos? Primero, las sectas, más allá de su teología muy especial, muy particular y que no comparten con ninguna otra corriente, se cierran mucho en sus propios principios, tienen algunos rasgos muy importantes, que son, primero, aíslan totalmente al prosélito de la sociedad. Los hacen desconfiar de su familia, de su trabajo, de su ambiente social, de sus amigos, y las verdaderas sectas cooptan a esa persona y solamente las acaparan para la propia secta. Muchas veces hay un seguimiento ciego a un cierto líder, no tienen después contacto con el exterior, no tienen diálogo, y es el líder el que va marcando las pautas sin que la persona desarrolle ningún tipo de pensamiento crítico. Entonces, la secta, en ese sentido, tiende a aislar a la persona de la sociedad, tiende a raptar a la persona y tiende a ver a esa misma sociedad como demoníaca y que solo los integrantes de esa secta van a alcanzar la salvación. Incluso ponen una fecha muchas veces, muchas sectas concretas, y todos se tienen que sumar al líder, ¿no? Eso es, digamos, una descripción de lo que sería típicamente una secta, pero hay muchos matices al respecto, ¿no? Pero una cosa es entonces el fenómeno de las sectas, y otra cosa es la distinción entre las diferentes religiones, que tendría que ver, en algún caso concreto, si hay algunas de estas que vamos a presentar que tienen elementos sectarios, pero en principio todas las grandes religiones monoteístas y las denominaciones tradicionales del cristianismo, incluso las politeístas como por ejemplo el hinduismo, no son sectas, son religiones y como tal vamos a tratar, ¿sí? Por ejemplo, una religión tan distante como nosotros, como la hindú, no hay en ellos una especie de rapto, salvo algunas posiciones extremas, sino que viven en un mundo, trabajan, pueden establecer contacto con nosotros, dialogar, no ven al mundo como algo demoníaco. Ninguna de las denominaciones o religiones que mencioné cabrían en esa descripción. Acá pregunta Coca. En Alemania conocí un médico japonés. Él me explicaba que en su familia recurrían al Dios de diversas religiones, incluyendo al cristianismo. ¿Podrá ser? Bueno, Coca, esto es el fenómeno típico del sincretismo, es decir, después vamos a verlo más adelante, es considerar que todas las religiones me pueden aportar algo. No sé el caso, no quiero juzgar el caso concretamente de este médico que vos haces referencia, pero es más o menos como, pongo otro ejemplo porque ya les digo, no me gustaría juzgar en un caso que no conozco,
pero voy recurriendo a diferentes religiones según cuál sea mi estado de ánimo, mis dolencias, mis necesidades, como si fuera una gran farmacia. Entonces, todos los remedios son válidos según la dolencia o según el estilo o según el ánimo que yo tenga, ¿no? Después vamos a preguntar, bueno, más adelante, ¿todos esos caminos son equivalentes? Adelantando solamente una pregunta, ¿qué queremos decir cuando dice Cristo, o qué quiso decir Cristo, mejor dicho, cuando dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Vamos a dejarlo para después eso, pero son las grandes preguntas que van surgiendo, ¿no? Si podemos hacer un sincretismo y creer en todas las religiones, aunque se contradigan mutuamente, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que tiene el sincretismo. Vamos a ver que las religiones, no estamos hablando todavía cuáles son las verdaderas y cuáles no, no estamos abriendo juicio, estamos hablando de, concretamente desde el punto de vista lógico. Dos religiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Eso contradice el principio básico de que una realidad no puede ser al mismo tiempo de una manera y de otra. No puede ser al mismo tiempo Dios uno o diferentes dioses. O es uno o son varios. No puede ser las dos cosas a la vez. Entonces ahí hay una contradicción en cuanto a los términos en que yo adhiero a una religión, ¿no? Cuando me conviene creo que Dios es solo uno y cuando me conviene creo que Dios es múltiple. Por ejemplo, cuando me conviene creo en la resurrección, cuando me conviene creo en la reencarnación. Son totalmente incompatibles. O una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo, ¿sí? No sé si con eso contesto tu pregunta. Vamos a, pues, más adelante a abordar el tema. Gracias, Coca. Entonces, lo que sí vamos, en este hilo de charla, antes de, vamos a hacer una pequeña reflexión respecto de esto. ¿Por qué, como introducción, por qué puso Dios esta sed de infinito en mí? Ahora sí, hablando desde el punto de vista cristiano. Las religiones, y esto hay que valorar verdaderamente aquello en lo que la religión tiene de bueno y de verdadero, una religión puede predisponerme, puede abrirme a buscar a Dios. Puede ponerme en marcha a buscar a Dios. Después vamos a hablar más adelante del encuentro con el Dios Trino, vamos a hablar más adelante de Jesucristo. Pero estas religiones que estoy describiendo, el primer elemento positivo que tienen es que me ponen en marcha, me predisponen, me abren al encuentro de algo que no tiene nada que ver con mi experiencia cotidiana. Me abren a la existencia de algo que es absoluto. Y podemos decir, muy brevemente, esquematizando, si quieren, para cerrar este concepto, que en la religión, ¿qué pasa? El hombre busca a Dios. Y en la revelación, que después vamos a hablar de la revelación desde el punto de vista, como les dije, desde nuestra fe, es Dios quien busca. Y ambos se complementan, ambos salen al encuentro. El hombre se abre en esta búsqueda religiosa y Dios toma la iniciativa de revelarse según nuestra fe cristiana. Pero dejamos eso por ahora ahí. Moni, mi señora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre católicos y evangelistas, entre católicos y protestantes? Sí, Moni, más adelante vamos a hablar concretamente del tema, pero brevemente, nunca me gusta, no es porque sea mi señor, nunca me gusta dejar pendiente ninguna respuesta, 2 palabras, después vamos a hablar de ese tema, pero básicamente la Iglesia Católica reconoce que en ella está la plenitud de los medios de la salvación. No significa que afuera no haya salvación, pero nosotros tenemos la plenitud de los sacramentos, los 7 sacramentos, tenemos, bueno, el vicario de Cristo, lo reconocemos como representante, como vicario de Cristo, reconocemos además que hay, además de las escrituras, una fuente importantísima que es la tradición,
de los primeros padres de la Iglesia. Es decir, estas son las cuestiones fundamentales, es decir, reconocer que hay 7 sacramentos, las Sagradas Escrituras y la tradición como los 2 pilares o fundamentos de la revelación, y reconocer al vicario de Cristo, ¿no? Pero después, más adelante, voy a volver sobre ese tema y voy a mostrar algunos esquemas que después le mandaré a Pepe. Gracias. Sí, Nati quiere decir algo. Sí, voy a hacer mala. Ah, mirá, qué sorpresa. Ah, bueno. O sea, porque la Iglesia, ¿cómo sé yo, cómo sabemos nosotros que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad, digamos? Porque todas las iglesias, lo que decías antes, que creo que también dijiste que ibas a tratar después, sostienen que ellos tienen la verdad. Entonces todos sostenemos que, entonces, los protestantes sostienen que tienen la verdad, los evangelistas, que son una secta, también sostienen que tienen una verdad, y nosotros también. Entonces, bueno, o sea, uno dice, vos dijiste toda la parte de la doctrina de la Iglesia, pero bueno, los protestantes tienen su doctrina y los evangelistas también tienen lo suyo, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, como digo, después vamos a tocar en extenso eso, pero de vuelta. Primero, si me permitís una pequeña corrección, no me gusta el decir tener la verdad, porque tener la verdad es ya de alguna manera una actitud subjetiva, es decir, me acaparé la verdad y empiezo a manipularla. Me gusta muchísimo más, y es más eclesial, el decir, somos testigos de una verdad que no nos pertenece. Ahora bien, también podemos decir que las otras religiones son testigos de una verdad que no les pertenece, ¿no es cierto? Bien, después vamos a ir más adelante a hablar de esto, pero me quedo simplemente con esto. No puede al mismo tiempo ser verdad que, por un ejemplo primero que me viene a la cabeza, que Cristo está presente verdaderamente en la Eucaristía y que no está presente verdaderamente en la Eucaristía. O una cosa o la otra. Es decir, ahí después tenemos que ver cuáles son los criterios que fundamentan nuestro acto de fe. Pero lo que sí tenemos que decir es que no podemos los dos al mismo tiempo estar en lo cierto. O uno está equivocado y el otro está en lo cierto, o viceversa, ¿no? Es decir, el relativismo nos ha enseñado, nos ha acostumbrado que todas las verdades pueden convivir juntas. Y en realidad eso, sin hablar ni siquiera de religión, es lógicamente una contradicción. Porque no puede al mismo tiempo algo ser verdadero y ser falso. Fíjense que todavía no estoy diciendo que la verdad en este momento, en esta argumentación que es lógica, no estoy diciendo que nosotros somos la verdadera iglesia porque somos testigos plenos de la verdad de Jesucristo y Cristo fundó esa iglesia. Más adelante lo diremos, pero en este momento, tomando el ejemplo de la Sagrada Santísima Eucaristía, por ejemplo, o tienen razón los protestantes, los luteranos, por ejemplo, cuando rechazan la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o tienen razón los católicos cuando dicen que Cristo está verdaderamente presente. Unos u otros tienen la razón. De la misma manera, y extremando el ejemplo, o tienen razón los ateos o tenemos razón los creyentes. No podemos al mismo tiempo tener razón los dos. O tienen razón los politeístas o tenemos razón los monoteístas. Es decir, no sirve el escape políticamente correcto de decir que todas las verdades son respetables la persona, pero la verdad en sí misma es una sola. No podemos al mismo tiempo decir, bueno, en nombre de la convivencia creemos que Dios no existe, existe, que es uno, que es múltiple, que se encarnó, que no se encarnó, que no murió, que murió. No se puede, eso lógicamente se derriba a sí mismo. Nadie puede vivir bajo esos presupuestos. ¿Se entiende? Es decir, el relativismo nos enseñó
que no existe eso de la verdad, pero si vemos en la vida cotidiana, no podemos sostener dos cosas al mismo tiempo que se contradigan. ¿Mm? Ese es el primer paso, ¿no? Después el segundo paso sería cuáles son los fundamentos que nos hacen ver que nuestra fe, que nuestro salto de fe está bien fundado y está bien atestiguado, ¿no? Pero eso es una segunda parte. No sé si con eso contesto, Nati, tu pregunta. No sé si querés ir para... Yo creo que ahí están las preguntas fundamentales, ¿no? Primero, no nos dejemos llevar por, no digo que el planteo haya sido ese el de Nati, para nada, pero pasa entre nosotros incluso, o este médico, que no quiero prejuzgar, tal vez este médico japonés también, no, es como que no asumen que existe una contradicción en creer una cosa que es contraria a otra y creer las dos cosas al mismo tiempo. No es algo lógicamente admisible para nuestra estructura de pensamiento. Seamos ateos o creyentes, esto tiene que ver con las reglas básicas de la lógica con las cuales nos manejamos todos los días, que es el principio de no contradicción. No podríamos vivir sin este principio. Fer Maidana nos dice, el auge actual del ateísmo es algo espontáneo y parte de la evolución de nuestra naturaleza de animal religioso, o es producto de un adoctrinamiento intencional. Qué buena pregunta, Fer. No iba a tratar el tema, pero yo diría que no, que seguimos siendo animales religiosos porque Dios sigue, en el momento de nuestra concepción, sigue poniéndonos en nuestro corazón esa sed infinito. Dios puso ese motor, como decía San Agustín, porque quiere que nos demos cuenta que fuimos hechos para Él y que nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en Él. De manera que esa sed de infinito la instala Dios en el corazón de todas las personas, más allá de la época, más allá de la historia, porque quiere que sea el motor que nos mueva a través tal vez de caminos que no son explícitamente, por lo menos en un primer momento, los de la fe católica, pero que nos ponga en búsqueda hacia ese rostro del Dios verdadero. De modo que yo diría que el hombre, más allá de su cultura, nace, es concebido, mejor dicho, con esa sed de infinito. Y que, por supuesto, culturalmente, como vos decís en la segunda parte de tu pregunta, es un adoctrinamiento, como también hubo adoctrinamiento en la Rusia comunista para que la gente no pensara en Dios, sacar totalmente, prohibir incluso el concepto de Dios. Pero ahí estaba la resistencia del pueblo fiel que seguía creyendo y seguía contrabandeando Biblias ilegalmente porque seguía creyendo en Dios. El partido no pudo borrar esa sed de creer que tenía. Y lo mismo pasa hoy, con otras maneras más sutiles tal vez, ¿no? Con ese adoctrinamiento que bien decís vos. Nos bajan línea y nos hacen creer que en el fondo hay, todas las verdades son respetables, pero nos lo dicen de tal manera que nos quieren implantar un pensamiento único. ¿El pensamiento único cuál es? Quien no cree en la pluralidad, en la diversidad, en la multitud de posibilidades, es un totalitario. Pero si llegás a creer en que existe una verdad que es única, te persiguen, te multan, te encarcelan según cuál sea el país. O sea, el pensamiento totalitario, paradójicamente, es que hay que ser tolerante. Pero se impone eso de una manera absolutamente totalitaria y sin permitir un pensamiento crítico. Como decía el otro día, no estamos acostumbrados a analizar un argumento. Nos acostumbran a dar opiniones simplemente, pero no a fundamentarlas. Ese es el discurso políticamente correcto. Nos tiran
opiniones nos hacen creer que son argumentos, como consignas, pero cuando le pedimos que lo fundamenten no saben ni siquiera qué significa argumentar, porque no están acostumbrados a eso. Solo repiten opiniones como fórmulas aprendidas que es lo políticamente correcto, ¿no? Y eso, en eso consiste el adoctrinamiento. Nati quería decir algo. No, yo quería, en base a la pregunta, a la consulta de Fernando, si no están ligados a los pecados originales, ¿no? Porque se me venía a la cabeza, me puedo bajar muy que es científico, ¿no? Bueno, si quieren después les cuento el testimonio de él, pero bueno, que el tema de la soberbia, ¿no? Está también un poco ligado a la cosa del adoctrinamiento, que la persona no haya sido formada en lo que es la cultura cristiana, o que nosotros no le hayamos transmitido a alguien quién era Dios. Pero bueno, hay casos y casos, pero también creo que tiene un margen el tema del pecado original, no sé qué opinas vos. Sí, sin duda. No podemos juzgar los casos individuales, pero podemos sin duda hablar de una soberbia en el sentido social, en el sentido de que el hombre de esta cultura posmoderna, de alguna manera quiere ser centro de la realidad, ¿no? Ya esto venía del proyecto de iluminismo y hay sin duda una soberbia como proyecto, como proyecto de que nos quieren vender el hecho de que nosotros somos el centro, que nosotros somos los que decidimos. Esto tiene muchas repercusiones de muchas de estas cosas que nos están bajando. Y si nosotros somos el centro de la realidad, eso, si adherimos a esa corriente, caemos nosotros en el pecado de soberbia. En la medida que nos dejamos llevar por esta corriente y nos dejamos vender o compramos ese buzón de que nosotros podemos establecer lo que está bien, lo que está mal, que cada uno tiene que decidir lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque es mi vida, porque soy yo, porque es mi ética y cada uno tiene que seguir su ética, ¿no? Aquellos que creen que la ética es una sola, los persiguen totalitariamente, ¿no? Pero sin duda aquí también está el tema del pecado original, ¿no? ¿En qué medida un ateo, o nosotros mismos, yo diría que esto es un tema que va más allá del ateísmo, porque nosotros mismos, cuando queremos construir una religión a nuestra propia medida, también caemos en ese pecado de soberbia. Es decir, es algo, es una plaga, por decirlo de cierta manera, que afecta dentro y fuera de la iglesia, ¿no? En la medida que nosotros queramos ser el centro de realidad y dejemos de convertirnos en testigos de una realidad de una verdad que no nos pertenece, caemos en eso mismo. Y un ateo, y sí puede ser, un ateo, por ejemplo, un cientificista que se cree que se la sabe todas y se cree que puede explicar el mundo a través de lo que aparezca en su papel, y sí, también puede llegar a caer un pecado de soberbia. Nos diferenciamos mucho en ese sentido, ¿no? Aquellos que queremos establecer a partir de nuestras propias apetencias lo que está bien y lo que está mal, y que, digamos, la religión sea una religión de supermercado donde me quedo con los productos que más me convienen, ¿no? Es decir, siempre poner el yo en el centro de la acción, ¿no? No sé si querés agregar algo. Dice, bueno, acá hay varias otras comentarios. Coca dice, no es posible que A y no A, o sea, que al mismo tiempo A y no A sean a la vez, y cita que, por supuesto, este es un tema de Miguel, su esposo, que creo que fue profesor de matemática y de lógica, si mal no recuerdo. Bueno, Marianela pone un corazón. Fer dice, es re importante lo que dijiste sobre la respetabilidad de todas las personas, no necesariamente sus ideas, por supuesto, claro. Sin duda, el respeto se le debe a las personas, pero no necesariamente a las ideas. Yo a un terraplanista lo respeto como si fuera un hermano, pero no me pidan que respete su creencia de terraplanismo, por favor. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque no puedo violentar mi capacidad intelectual, no puedo hacer una lobotomía en nombre de la tolerancia. Sí, respetar a ese prójimo como un hermano, por supuesto. Sin duda, Fer. Marianela dice, creo que es adoctrinamiento.
es altamente conveniente a los gobiernos y a los mercados, sí, claro. Saben que somos animales religiosos, entonces se valen de eso para traspolar la creencia. Dejen de creer en Dios y crean en nosotros. Es solo trasladar el mesianismo a otra parte que sea funcional a los sistemas. Sí, sí, totalmente, muy, muy inteligente lo que estás diciendo. En algunos casos de propaganda se ve muy clara la estrategia. Sí, 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 adórennos a nosotros y no al Dios verdadero, porque conviene que nos adoren a nosotros, porque así nos rinden culto y giran alrededor nuestro y son buenos factores en el engranaje de la producción, ¿no es cierto? Sin duda, Marianela, totalmente de acuerdo, es así. Belén dice, se respeta a alguien de otra religión, eso no implica que uno acepte lo que esa religión implica. Sí, lo que hablábamos recién, respetar a la persona, pero no necesariamente a la religión, con esta salvedad. Después, si Dios quiere, en otros jueves, vamos a ver que hay elementos objetivos de luces, de semillas del verbo, dejo esa palabra flotando, en esas religiones. Independientemente que a la persona siempre hay que respetarla, también, y esto especialmente está en el Vaticano II, hay elementos de bondad y de verdad, no toda la verdad, no toda la santidad ni la bondad, pero hay elementos rescatables en el resto de las religiones y por eso vamos a hablar de ellos, juntos con los elementos que son incompatibles con nuestra fe, ¿no es cierto? Por supuesto. El auge de la despersonalización, dice Belén, no tienen identidad de género, van a tener identidad religiosa, es modo, todo es, sí, es la moda de todo. Sí, claro, si uno empieza sin siquiera reconocerse binario, tengo un género fluido, y también mi religión va a ser fluida, tenés toda razón, es como extrapolar esa manera de ser fluida al resto de las cosas. Yo soy fluido, no tengo una identidad sexual o de género en realidad es el género, no el sexo porque está determinado, pero bueno, ellos hablan de género porque les conviene, minimizando el tema de lo sexual. Entonces, sí, yo soy fluido, no soy binario. Bueno, también las religiones son fluidas. Puedo creer en Dios, puedo no creer, puedo creer que es uno, puedo creer que son muchos. Todo fluye y nada es verdad, nada queda, que es justamente la gran consigna de la posverdad, ¿no? Vos querías decir algo, Nati. No. Ah, perdón. Terminá de leer esta última. Sí. ¿Terminaste ya? Sí, por eso te cedía por si querías decir algo. No voy a salir en cámara. No vas a salir en cámara. No voy a salir en cámara, no sé si me escuchan. No, lo que es re interesante esto de toda esta era de la posverdad que vos decías, que esto también es un llamado de atención para nosotros también como cristianos, ¿no? Cuánto a veces yo te escuchaba y en base a las preguntas que hacían, me replanteaba yo misma de decir cuánto yo estoy dando testimonio de Cristo, que la gente que me rodea cada vez se afirma más a todas estas cuestiones de la posverdad, digamos, y que es como vos te sientas hacer, digamos, ¿no? Entonces, era como un llamado de atención hacia mí misma, de decir, bueno, realmente, ¿qué imagen de Cristo estoy dando? Que la persona que está a mi lado, a lo mejor, opta por hacer otra cosa distinta, digamos, ¿no? Entonces, mientras los escuchaba y escuchaba las preguntas, iba reflexionando eso, ¿no? Bueno, es cierto. Y qué importante lo que decís, Nati, porque hay veces, creo que lo he dicho antes, y con esto cerramos porque ya estamos en hora, pero es importante lo que decís porque yo estoy convencido que muchas veces hay ateos que al rechazar una falsa imagen que nosotros estamos dando de la fe, por culpa nuestra, por culpa de que queremos acaparar la verdad y a veces queremos vender aquello que tiene que ver más con nuestros esquemas mentales y no ser testigos. Yo repito de esto, en lugar de ser testigos nos creemos dueños y entonces empezamos a vender una imagen que tiene que ver más con nuestros esquemas, con nuestras apetencias, con nuestros deseos, que con el ser testigo de algo que no nos corresponde, ¿no? Poniendo en ese ser testigo nuestro propio, por supuesto, carisma, pero siendo testigos. Decía esto, muchas veces, si vendemos esas caricaturas y el otro las rechaza horrorizado, porque son caricaturas,
yo creo que se da la paradoja de que esa persona atea, al rechazar esa caricatura, se pone más cerca del Dios verdadero, aun cuando no crea en él, que nosotros, que abrazamos esa caricatura y nos alejamos totalmente del Dios de Jesucristo, ¿no? Así que es para pensar también eso, ¿no? Así que bueno, a ver, yo no quiero dejar ninguna pregunta, creo, perdónenme si dejo algo pendiente, no entré, vos podés hacerte. Quise entrar a YouTube, pero justo Parece que no apareció Nati, no por vergüenza, sino porque creo que hubo una descarga súbita del teléfono y por eso trató de arreglarlo, pero no pudo. No es por bajo perfil en este caso. No, la humildad no es mi fuerte, juro. Bueno, más o menos, es indiscutible, pero no importa. Entonces, vos podés entrar en YouTube. Ahí estoy entrando, pero bueno, se va a escuchar, quise entrar antes y empezó a escuchar No importa, no, quería saber por si alguien había mandado algún mensaje por YouTube. Hola, buen día, Catarili, buen día. Buen día, Lili. Jorge, Se escucha, habla más fuerte si podés. Bueno. No, sí, así no tengo necesidad de repetirlo. Sí, sí. Liliana, hola, buenos días, y Valeria también dice buen día para todos. ¿Qué tal, buen día? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muy interesante todas las participaciones que he recibido, que hemos recibido, y las preguntas de Nati también. Así que bueno, seguimos este itinerario y por favor, las preguntas algo que le haya quedado picando y que o no se me omití leer o que, no sé, que puede haber o que no tuvieron tiempo de responder, por favor, anótenlo y lo vamos compartiendo. Repito, esto es un camino que inauguramos y que vamos a ir caminando juntos. Así que bueno, muchas gracias Nati, gracias Pepe, y nos vemos entonces, Dios mediante, el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser, mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser.
Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.